Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso de base de datos. En esta ocasión vamos a ver una estructura nueva que podríamos a lo mejor utilizar con otras instrucciones, pero que nos van a permitir hacerlo de una manera mucho más rápida. Esa estructura es la estructura case, que también la podemos encontrar en algunos lenguajes de programación con el mismo nombre, o en el caso específico, por ejemplo, de Java, lo vamos a encontrar con el nombre de switch, pero que el funcionamiento es exactamente el mismo. Esa instrucción o esta estructura case, en el caso de SQL Server, pues lo vamos a poder utilizar junto con los campos y las tablas de nuestra base de datos. Bien, vamos a establecer una situación en la cual queremos saber a qué tipo de persona o a qué categoría o rango de personas pertenece cada paciente de nuestra base de datos clínica. Vamos a poner, por ejemplo, que desde 0 hasta 11 años van a ser considerados como niños, ¿okay? De 12 años hasta 17 le vamos a poner que sean adolescentes. Desde 18 y hasta los 30 vamos a considerarlos como jóvenes. De 31 hasta 59 lo vamos a considerar adultos, y de 60 en adelante lo vamos a considerar adulto mayor, ¿okay? Estas categorías o estos rangos no es que sean así, pero vamos a suponer que este es la situación que nos ponen, ¿okay? Bueno, lo podríamos hacer con unión, que fue lo que vimos en el video pasado, de la siguiente manera. Por ejemplo, select nombre, paterno, materno, fecha de nacimiento, y a lo mejor también la diferencia en años entre diff en años entre la fecha de nacimiento y la fecha actual, ¿okay? Esto sería considerado como edad. De la tabla de personas, donde esta diferencia sea menor o igual a 11, que sería nuestro primer caso, ¿okay? Entonces aquí devolvería solamente personas que tengan 11 años, ¿okay? Aquí vemos que hay una de 0 porque todavía no cumple 1, nació apenas el 31 de enero de 2020, entonces no tiene todavía un año. Y aquí vemos diferentes personas con diferentes edades entre 0 y 11 años, ¿okay? Vamos a estar utilizando mucho esta parte de la edad, y además de ello esta edad no es real, porque veamos este ejemplo. Esta persona que nació el 27 de octubre de 2018 todavía no tiene 2 años, tiene 1, y los va a cumplir hasta el 27 de octubre. En la fecha que estamos grabando este video, todavía estamos en el mes de agosto, entonces no es real esta edad. En el video anterior estuvimos viendo cómo calcular esa edad de manera real, y vamos a reutilizar esas consultas, ¿okay? Entonces aquí yo tengo esas consultas, solo que para que sea para cualquier persona voy a quitar esto, vamos a quitar
que sea del año 2000, que sea de cualquier año. Si vamos a dejar lo demás. Ok. Aquí vamos a quitar lo del año 2000. Y aquí también. Ok. Entonces aquí ya no solamente me mostraría del año 2000, los que hayan nacido en el año 2000, sino todos. No importa el año de nacimiento. Aquí ven que hay 2013, 2020, etcétera. Ya incluye a todas las personas, no tan solo a las que considerábamos en la consulta, en estas consultas del video anterior. Y vamos a unir estas dos consultas. A ver, aquí tenemos un error. Ok, aquí es por esto. Tenemos una coma de este lado que nos sobra. Al juntar estas dos consultas vemos que tenemos todos los registros, los 6350 que ya teníamos en nuestra tabla de personas, y le vamos a agregar el campo CB persona también en ambos casos, por si necesitáramos hacer alguna relación con lo que vamos a hacer. ¿Okay? Bien, estas dos consultas las vamos a convertir en algo que se llaman vistas, ¿sí? Una vista es una definición de una consulta que va a estar guardada dentro de nuestra base de datos y que posteriormente, que la guardemos o que la creemos, la vamos a poder manejar o la vamos a poder utilizar como si se tratara de cualquier tabla. ¿Okay? La instrucción para poder crear esa vista sería create, porque vamos a crear algo nuevo, create view. Ya veíamos que, por ejemplo, para crear una base de datos será create database, para crear una tabla sería create table. Vamos a ver posteriormente que para crear procedimientos y funciones sería create function o create procedure, y en este caso, como es una vista, pues vamos a utilizar create view. ¿Okay? Create view, y posteriormente vamos a poner el nombre de la vista para identificar que esta va a ser una vista. Le voy a poner una V inicialmente, y ya de ahí lo que contenga, ¿no? Voy a poner aquí edades. ¿Okay? Entonces B edades sería el nombre que tendría esta vista, y la voy a guardar como esta definición. ¿Okay? Hay ciertas reglas para poder crear vistas. Una primera regla es que los campos o los nombres de las columnas no se llamen igual. Por ejemplo, por suponer algo, vamos a poner aquí también fecha de nacimiento, y esta consulta ahorita se va a ejecutar correctamente, ¿sí? Solo que vemos que aquí tenemos dos columnas que tienen el mismo nombre de campo. Para este caso no hay ningún problema, porque simplemente estamos mostrando la información. ¿Okay? Pero cuando esto lo queremos convertir a una vista, no nos va a dejar, porque para guardarla tendría que guardar estas dos columnas con nombres distintos, y aquí están con nombres iguales. Recuerden que nunca podemos tener dos nombres de objetos, cualquiera que este sea, que se llamen igual dentro del mismo contexto. En otras palabras, aquí no podríamos tener dos campos que se llamen igual dentro de una tabla o dentro de una vista, que es lo que pretendemos crear. Entonces aquí, al ejecutarlo, nos dice que los nombres de columnas de cada vista o función deben ser únicos. El nombre de columna fecha de nacimiento de la vista o función B edades se especifica más de una vez. Lo que nos quiere decir es que estamos repitiendo este alias en el caso de esta función de IDIF, y el nombre del campo, que ya se llama así, dentro de la tabla de personas. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es o cambiarle el nombre a este o cambiárselo a esta otra. No confundirlo con este, que es el nombre de campo, que es el campo que nos está sirviendo para calcular la edad de la persona. ¿Okay? Entonces aquí esto realmente sería la edad. ¿Okay? Bueno, aquí si lo ejecutamos, nos dice que los comandos han sido completados correctamente. Entonces, esto que aquí me devuelve la consulta, ya no tengo necesidad de volver a escribir esto cada vez que yo quiera calcular la edad. Simplemente voy a hacer un select asterisco from B edades. ¿Okay?
recuerden que B edades fue el nombre que le pusimos a la vista. Entonces, incluso vamos a suponer que estamos en otra ventana, lo ejecutamos y lo que hace es ir a la definición de esa vista y ejecutar lo que tenga dentro, y esto es lo que nos trae. Pero ven que aquí solamente hay 3699, ya habíamos dicho que eran 6350 o algo así el total de las personas. ¿Esto por qué sucedió? Porque solamente lo hicimos con esta primera consulta. Si quisiéramos unirlo a la segunda consulta, también lo podríamos hacer, solamente que aquí esto nos marcaría un error, y obviamente nos lo va a marcar por lo siguiente. Le vamos a ejecutar y nos dice que ya hay un objeto con el nombre bedades en la base de datos, es decir, ya no podemos crear otra vista con el mismo nombre, ¿sí? Es más o menos lo mismo que estábamos intentando con guardar la vista con dos campos que se llamaran igual. Aquí estamos tratando de guardar dos vistas con el mismo nombre, y eso no se puede. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una sería eliminar la vista, drop view, y el nombre de la vista. ¿Ok? La ejecutamos y ya se eliminó. Si yo quisiera hacer un select a esa vista, pues obviamente me marcaría un error diciéndome que pues ya no se encuentra porque ya la eliminamos. ¿Ok? Select from sería B edades. From B edades. ¿Ok? Dice, el nombre del objeto B edades no es válido. ¿Por qué? Pues porque ya no existe. Bien. Si de todos modos hubiésemos creado la vista solamente con esa consulta, que ya lo hicimos, la siguiente opción para no utilizar el drop view, pues sería, en vez de utilizar create, utilizar el comando alter, ¿okay? Alter view, y entonces sí ya seleccionaríamos las dos consultas unidas por unión. ¿Okay? Ejecutamos y está ya, comandos completados correctamente. Al ejecutar la consulta de esa vista, pues ya me traería todos los registros, que serían los 6350 que ya habíamos dicho que tenía la tabla de personas. Muy bien. Bueno, regresemos a la parte que nos ocupaba, que era la de la estructura case. ¿Ok? Bien, entonces aquí ya no voy a utilizar todo esto. Ya podríamos utilizar simplemente asterisco, y ya no utilizaríamos de la tabla personas, sino de B edades. ¿Ok? Y aquí ya no utilizaríamos todo esto para calcular edad, sino simplemente el campo edad. Vean qué tanto nos ahorramos en código al establecer una vista con los datos que vamos a estar utilizando continuamente. Y le damos a ejecutar y nos trae los que efectivamente tienen 11 años o menos. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos a todos los que van a ser considerados como niños. Entonces después de seleccionar todos los campos, vamos a establecer también una columna que le vamos a llamar niños, pero que vamos a poner el texto niños, y le vamos a llamar a lo mejor categoría. ¿Okay? Entonces van a aparecer todos los campos de las personas, y además la palabra niños como valor para la columna o el campo categoría de esta consulta. ¿Okay? Y lo mismo pues haríamos con el resto de las categorías. En este caso sería de adolescentes. Vamos a escribirlo bien. Tendríamos para jóvenes, para adultos y para adultos mayores. Bien, y aquí vamos a establecer las edades. Lo vamos a hacer de una manera de la manera más corta posible, que sería, en el caso de los adolescentes, la edad tendría que estar entre 12 y 17. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos a los adolescentes. Aquí vemos 17, 16, no hay muchos. Luego tendríamos, en el caso de los jóvenes, sería que la edad estuviera entre 18 y 30.
En el caso de los adultos estaría entre 31 y 59, y finalmente los adultos mayores sería mayor o igual a 60 años. ¿Okay? Entonces, si ejecutamos todo esto de manera individual, pues ahí nos va a traer los registros que cumplan con cada una de esas condiciones. Bueno, de 60 en adelante pues no hay. Bien, aquí está mal escrito adolescentes, ahí lo corregimos. Y luego podríamos utilizar otra vez nuestra unión para juntar todas las consultas, ¿sí? Y ahí tenemos a todas las personas. En una instrucción unión sí podríamos utilizar el order by, pero solamente hasta la última consulta. Y ese order by no aplicaría para la última consulta solamente, sino para todo el conjunto que se forme al unir todas esas instrucciones selects. Entonces podría poner order by edad. Entonces ese order by va a funcionar o va a aplicar para todo el conjunto de registros que sean devueltos con la unión de todas esas consultas. Entonces, de este modo puedo establecer una categoría para cada una de las personas. ¿Okay? Pero bueno, dijimos que íbamos a utilizar la instrucción case. Esto lo hicimos ahorita para ejemplificar de una mejor manera esta estructura case. Bien, en vez de utilizar esta unión, vamos todavía a cortar un poquito más la consulta utilizando el case, y sería lo siguiente: select asterisco, coma, y aquí vamos a utilizar esta instrucción case. Vamos aquí a bajarla para que la podamos ver mejor. Sería case. Una de las posibles opciones de utilizar esta función es con when, edad, y aquí estableceríamos la condición. Por ejemplo, en el caso de los niños, que sería la edad menor o igual a 11. ¿Sí? Cuando la edad sea menor o igual a 11, entonces vamos a escribir la palabra niños. ¿Ok? Ese sería el primer caso. Luego tendríamos el resto de los casos, donde tendríamos cuando la edad, y estableceríamos la otra condición. Vamos a copiarla. Cuando la edad sea entre 12 y 17 años, sería adolescentes. ¿Okay? Luego entre 18 y 30 sería jóvenes. Luego entre 30 y 59 sería adultos. Y finalmente de aquí no sería between, sería mayor o igual a 60, sería adultos mayores. ¿Okay? En cualquier otro caso, que sería parte de la instrucción, sería un else. En cualquier otro caso podríamos desconocido, que no habría ninguno, pero podríamos establecerlo, sobre todo para cuestiones de sintaxis, para que sepa que existe. Tendríamos un else, o aquí lo podríamos poner. Entonces, si no es ninguno de esos otros, ninguno de estos, si no tiene menos de 11 o cualquiera de esos rangos, obviamente el resto serían adultos mayores. Okay. Bien, todo esto lo vamos a terminar con un end. Todo esto, toda esa instrucción se va a convertir en un solo campo. ¿Okay? Aquí vamos a ponerle de la tabla personas. ¿Sí? Entonces la ejecutamos. Y aquí hay ok, no es de personas. Aquí nos está diciendo que el campo de edad no existe porque estamos utilizando personas. Recordemos que lo que estamos utilizando
es la vista B edades. ¿Okay? Aquí me confundí. ¿Okay? Ahí está, ¿sí? Entonces vean que el resultado es exactamente igual al de toda esta consulta grandota, y aquí lo tenemos de una manera mucho más corta y mucho más entendible, ¿sí? Entonces vean que aquí esta columna no tiene nombre. ¿Por qué? Porque todo esto que es esta columna no tiene un alias. Entonces le vamos a poner un alias que podría ser categoría, ¿sí? Categoría, bueno, sin el acento. Ok, y ahí tenemos el mismo resultado con los 6.350 registros. Ok, ya podemos eliminar entonces esto, ¿sí? Y tener solamente esta parte. Cuando utilizamos este operador when, podemos establecer que la edad tenga un rango que sea mayor, menor o demás. Hay otra forma de hacerlo, pero en ese caso los valores tendrían que ser iguales, ¿sí? Iguales a la variable que estamos condicionando. Si quisiéramos hacer esto mismo de esa forma, sería como sigue: sería select asterisco coma, luego el case, luego sería edad, ¿sí? Primero aquí pondríamos el campo y luego los casos: when 1, then niño, ¿sí? Vamos aquí a cambiarle when 2, entonces también niño, y así hasta llegar al número 11. Aquí voy a terminarlo: from B edades. ¿Okay? Entonces solamente cuando sea 1 o 2 es que va a poner que sea niño. ¿Por qué? Porque de esta forma en que lo escribimos no nos permite establecer rangos. El valor del campo tiene que ser igual a un valor único. Aquí no podemos poner un between, por ejemplo, between 0 and 11, ¿sí? Aquí no nos los permite. ¿Por qué? Porque el valor tiene que ser exactamente igual, un valor único, a diferencia de esta forma de escritura que sí nos permite establecer rangos. Creo que esta sería la mejor opción en este caso, y acá solamente cuando tengamos valores únicos y no valores que tengan que ver en un rango o en una serie de valores, por ejemplo utilizando el operador in. ¿Okay? Entonces serían las dos formas, pero para mi gusto pues esta sería la más completa, dado que podemos establecer no una condición con un valor único, sino con un valor que puede aplicar para un rango o incluso para establecer el resultado de otra función, a lo mejor una función de fecha, una función de cadena, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces vean cómo esta consulta tan pequeñita la pudimos reducir a a 4 consultas como esta, que sería más o menos de ese tamaño, ¿sí? Está bastante larga con respecto a este pequeño bloque de código. Obviamente utilizamos las vistas, ¿sí? La vista, ¿dónde la pusimos? Ya la perdí. Bueno, por ahí está, ¿sí? Donde convertimos esas consultas a una vista, y aquí únicamente la mandamos llamar, ¿sí? Esa vista también, como decíamos, la podemos tratar como una tabla donde podemos establecer ciertas condiciones de cualquiera de sus campos, ¿sí? Si quisiéramos ver esa vista del lado de nuestro árbol de base de datos, vamos a buscarla en la base de datos clínica. Aquí está clínica, ¿sí? Aquí tenemos la parte de las tablas, que son las tablas que definimos nosotros y que están guardadas físicamente dentro de la base de datos. Y luego tenemos aquí las vistas. Aquí se van a mostrar todas las que tengamos. En este caso solamente tengo esta de B edades. Aquí no se encuentra guardado los datos que nos arroja la vista cuando la consultamos.
lo que se encuentra guardada es la definición. No podríamos guardar físicamente los datos, sino que cada vez que la mandamos llamar, la consulta se ejecuta y entonces va y busca los datos dentro de las tablas a las que haga referencia. Esta vista también la podríamos modificar en tiempo de manera visual aquí en la parte del diseño. Ahorita nos va a mostrar un cuadro de diálogo. Como es la primera vez. Ok, aquí nos está mandando un error que dice que las vistas contienen uniones que no se pueden representar gráficamente. Ahorita vamos a ver por qué lo dice. En esta parte superior aparecería un diagrama, el cual representaría las tablas a las que se hace referencia en la vista, pero aquí como hay una unión, pues no es capaz de poder representarlo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el código de nuestra vista, que es lo que cada vez que la mandamos llamar se está ejecutando. ¿Okay? Voy a crear otra vista para que podamos ver esta parte que comento. Vamos a hacerlo aquí. Create View. Le voy a poner B personas. As Select CB persona, coma. Vamos a hacerlo para pacientes. Vamos a hacerlo como pacientes para que igual veamos cómo relaciona las tablas en la parte gráfica. Sería CB persona, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la fecha de nacimiento. Vamos a bajar esto acá. De la tabla de personas, ASP, sería el otro, pacientes ASPA, ¿okay? Donde p.cb persona se iguala a pa.cb paciente. Vamos a ver que nos arroja la consulta por sí sola. Ahí están, son estos registros, y esto lo vamos a convertir entonces en una vista. ¿Okay? Entonces aquí ya la convertí en una vista. Ya podremos hacer uso de ella a través del comando select, que sería b pacientes, y ahí está. ¿Okay? Otra cosa que también vamos a poder ver es que, si observan, yo escribí la consulta sin utilizar joins, no utilicé inner join, sino que la condición para relacionar estas dos tablas la puse en el where, ¿sí? No utilicé un join. Lo que hace también, aparte, el manejador cuando creamos vistas es que optimiza la consulta, ¿sí? Voy aquí a refrescar este árbol. Aquí está la de pacientes, y vean que al editar la definición de la vista, la forma en que va a estar escrita esta consulta va a ser totalmente distinta, ¿sí? Vamos a verlo. Aquí está. Bueno, para empezar, vean, hay un diagrama, ¿sí? El cual está representando la consulta que se ejecuta cada que mandamos llamar a la vista. A lo mejor yo aquí quisiera agregar, aparte del nombre, el apellido paterno y materno y la fecha de nacimiento, la dirección y el RFC. Y vean acá cómo se agregó. A lo mejor de acá también la fecha de ingreso del paciente. ¿Ok? Entonces, al cerrar esta vista, ¿sí? Voy a decir que si quiero guardar los cambios. Si ejecuto o mando llamar a esa vista, select asterisco from de pacientes, ya también agregó los campos que yo solamente seleccioné y que no escribí, solamente los seleccioné. Bien, regresemos al diseño, y lo que les decía, que vean que acá la forma en que está escrito ya no es con el where. Acá la escribimos con el where, ¿sí? Utilizando para hacer la relación entre las dos tablas, el where, y no un join. Acá ya el propio manejador optimiza la consulta y dice, bueno, pues sería mejor utilizar un inner join para hacer mucho más rápida la consulta. ¿Okay? Aquí podríamos agregar otras tablas, ¿sí? Para seguir haciendo la consulta. A lo mejor, por ejemplo, la de cita, ¿no? Entonces dice que la de cita ya determinó que la llave foránea es clave paciente. Entonces aquí a lo mejor
ya que está relacionada. Ven que acá también la agregó, ¿sí? Ya agregó esa otra tabla con inner join, y aquí simplemente podría seleccionar los campos que yo quiero que se muestren. Por ejemplo estos, ¿no? Entonces aquí cierro mi vista y a darle clic aquí, pues ya también me agregó los datos que están en la tabla de citas sin haber escrito, simplemente seleccionando los campos que yo quería en la parte del diseño gráfico de esta consulta. Muy bien, pues por lo pronto pues eso sería lo que veríamos en este video, que son otra vez parte de las uniones, la parte de las vistas y la parte también de la estructura case, que como ven pues nos ayuda muchísimo a hacer las consultas mucho pero mucho más cortas y a lo mejor hasta más claras que las otras consultas. Va a depender de las necesidades que tengamos a la hora de mostrar la información que se encuentra dentro de nuestra base de datos, a lo mejor para poder establecer algunos reportes impresos o algunas gráficas o estadísticas. Muy bien, pues dejamos el video en este punto y nos vemos hasta la próxima.